Llaves para vivir con éxito presenta Capítulo 2, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las preciosas verdades y perspectivas que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Nuestro tema especial en esta semana de la Pascua es la identificación. Hemos estado hablando del intercambio que se llevó a cabo en la muerte de Jesús, algo que no se puede ver con el ojo natural, que solo se puede entender por la fe cuando se lee en las Escrituras. Que cuando Jesús murió en la cruz hubo una transacción invisible en el mundo espiritual. Todo el mal que merecíamos nosotros por nuestra desobediencia vino sobre Jesús, nuestro representante. El último Adán, cuando colgó en la cruz, hecho maldición por nosotros para que a su vez nosotros pudiéramos recibir todo el bien que Jesús se merece eternamente. El Hijo Inmaculado, sin pecado y obediente. Él es el intercambio. El mal vino sobre Jesús para que nosotros pudiésemos recibir el bien que Él se merecía. En mis charlas anteriores de esta semana hemos visto juntos 3 aspectos específicos de este intercambio. Primeramente, la maldición a la bendición. Jesús fue hecho maldición cuando colgó de esa cruz para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. Segundo, de la enfermedad a la sanidad. Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tercero, de la pobreza a la prosperidad. Cuando Jesús colgó en la cruz, Él acabó con la maldición de la pobreza. Ayer vimos eso. La maldición de la pobreza es la desnudez y la falta de todas las cosas, y muy específicamente, muy literalmente, en la cruz Jesús cumplió con todo eso. Él tuvo hambre, tuvo sed, estaba desnudo, tenía necesidad de todas las cosas. Ese no era un accidente, era parte del diseño divino. La maldición de la pobreza en su plenitud vino sobre Jesús para que a su vez, por medio de la fe, nosotros pudiésemos recibir la bendición de la prosperidad. Hoy voy a tocar otro aspecto de este intercambio que se resume en la frase de rechazo a la aceptación. Debo comenzar explicando lo que quiero decir. Esto es algo que todos nosotros hemos experimentado en algún tiempo, pero que a menudo no lo reconocemos. Personalmente yo diría que el rechazo es el problema emocional y espiritual más común y la causa de sufrimiento más sobresaliente en nuestra cultura contemporánea. ¿Qué es lo que quiero decir por rechazo? Puede ser definido de varias maneras, varias frases. Esencialmente, rechazo es el sentimiento de no sentirse querido, de no sentirse digno, de no pertenecer a alguien excluido. Yo pienso de una persona que sufre de esta herida de rechazo como alguien que siempre está mirando desde afuera, de alguien que quisiera estar adentro, de alguien que quisiera ser parte de la familia, parte de la alegría, parte de la aceptación, parte del amor, pero que siempre de alguna manera se siente incapaz o indigno de entrar. Y con el rechazo vienen otras muchas cosas, la soledad, la miseria, la autocompasión y a menudo cosas más terribles como la desesperación y el suicidio, pero todas emanan de la amarga raíz del rechazo. Bien, esta condición de rechazo está descrita en varios lugares de la Biblia, pero hay cierto rechazo general que pertenece a todos los que no están justamente relacionados con Dios. Esto lo describe con mucha claridad el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Él habla a creyentes que no tienen un trasfondo judío y esto es lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terribles son esas palabras al final, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verdaderamente todo el que no está en Cristo está sin esperanza y sin Dios. Es un extranjero, un extraño, un huérfano, alguien que no tiene ninguna provisión, alguien que es indigno de estar adentro, que es dejado por fuera con anhelos y deseos sin cumplir. Esta es la condición de aquellos que por el pecado han perdido el derecho de relación con Dios, que necesitan reconciliarse con Él. Tenemos que recordar que fue nuestro pecado lo que causó originalmente ese rechazo. En Habacuc capítulo 1, versículo 13, el profeta habla del Señor y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio. En otras palabras, donde quiera que hay mal y agravio, Dios aparta sus ojos, no los puede aceptar, no puede admitirlos en su presencia, los rechaza. Su infinita santidad y justicia hace necesario que rechace toda forma de pecado, de mal, de agravio, y por esa razón estábamos en esa condición de rechazo, afuera, extranjeros, sin pertenecer, pero gracias a Dios que la muerte de Jesús cambió todo eso. Y en el siguiente versículo de Efesios capítulo 2, el versículo 13, Pablo habla de esta transformación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la transición de rechazo a la aceptación. Estábamos lejos, estábamos fuera de la familia, no pertenecíamos, éramos extraños y extranjeros, no teníamos derechos. Si nos acercábamos a Dios era como pordioseros, no como hijos.
Pero ahora, por medio de la muerte de Jesús, por medio de su sangre vertida, nosotros que una vez estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a Dios. Esa es la transición del rechazo a la aceptación. Jesús hizo posible la transición del rechazo a la aceptación porque en la cruz Él llevó nuestro rechazo. Realmente esa fue su última agonía. Eso fue lo que quebró su corazón y lo hizo morir, y está descrito vívidamente en los evangelios de la crucifixión. Veamos en Mateo 27, versículos 45 y 46, que dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es en arameo una cita del Salmo 22 que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre toca mi corazón que Jesús haya exclamado esto en arameo. Yo creo que es una verdad que llegamos a comprender y experimentar, que cuando las personas están en agonía, desesperada y particularmente al punto de la muerte, su mente frecuentemente regresa al lenguaje que primero aprendieron en su niñez. Y así es como entiendo esto. Jesús usó el idioma paterno, el idioma que aprendió en su hogar. Él clamó a gran voz, pero no a un ser humano, sino a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recuerde que no hubo respuesta del cielo. Esa fue la primera vez que Jesús oró y clamó a Dios y no recibió respuesta inmediata. Los cielos estaban silenciosos. Dios había cerrado sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado puro para mirar al pecado y no puede tolerar el mal. Y cuando Jesús se identificó con nuestro pecado, Dios, debido a su propia justicia y rectitud, apartó sus ojos y cerró sus oídos, y no hubo respuesta del cielo. El resultado fue para nuestro bien. Está vívidamente dicho unos versículos más adelante, en Mateo 27, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto sucedió en el momento en que Jesús murió. ¿Qué representaba el velo del templo? Representaba la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. Pero por medio de la muerte de Jesús, porque Él llevó nuestro rechazo, Él obtuvo para nosotros la aceptación, y la evidencia de esa aceptación fue el rompimiento del velo, y las Escrituras dicen cuidadosamente que se rompió de arriba a abajo. Fue hecho no por el hombre, sino por Dios. Jesús había padecido nuestro rechazo para que nosotros pudiésemos entrar en su aceptación. Esa aceptación por medio de la muerte de Jesús está escrita por Pablo en varios lugares, especialmente en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 8, donde Pablo dice esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es un pensamiento sublime, ser santo y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo será posible alcanzar eso por nuestro propio esfuerzo? No es posible de ninguna manera, pero por medio de la muerte sustitutiva de Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note el énfasis en la gracia, no se puede ganar. Note el énfasis en la redención, tenemos redención por su sangre. Somos redimidos de la maldición para disfrutar la bendición. Somos redimidos del rechazo para disfrutar la aceptación. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para ver el último intercambio que tomó lugar en la cruz.